tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Reciban esta palabra de parte del Señor, iglesia. Y ahora vengan conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Yo le pido al Señor que en usted y en mí haya sumo gozo, como estuvimos hablando y predicando el jueves. Ese gozo que está por encima de las dificultades, por encima del dolor, por encima de las pruebas, y que nos hace estar erguidos, firmes, alegres, contentos, gozándonos con las cosas que no vemos, pero que creemos que son nuestras, porque creemos en las promesas y creemos que ya estamos ahí para echar mano de todo lo que Dios nos ha prometido. El capítulo 8, ¿lo tienen? En el versículo 14 leemos la palabra, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Abba, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente. Mire, cuando viene el padecimiento es cuando muchos cristianos se echan para atrás y abandonan. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, las necesidades, cuando vienen las angustias, Dios nos está probando para que perseveremos en medio de la dificultad, del padecimiento, del sufrimiento. El apóstol Pedro dice: si Cristo padeció por nosotros, vestíos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuán importante es entender esto. Y me doy cuenta de que hay cristianos que solamente vienen a la presencia de Dios buscando un bienestar humano, un bienestar físico, llenar la barriga, los panes, los peces, pero no vienen a la presencia de Dios para entregar su corazón y para servirle con todo su ser. Como dice también en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de que hay algo que muchas veces nos empeñamos en no verlo, pero que nos está estorbando enormemente y que no nos permite crecer y avanzar espiritualmente, que es el deseo de nuestro Dios, para que Dios cada día pueda glorificarse con mayor esplendor y con mayor gloria sobre nuestras vidas a través del crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Pero como dice en Hebreos, debiendo ya ser maestro, todavía tenéis necesidad de los primeros rudimentos, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y a veces vemos que somos torpes y estamos impidiendo el progreso, estamos impidiendo lo más hermoso, lo más glorioso que podemos experimentar como seres humanos, y es que Dios sea glorificado cada día a un nivel hermoso, llevando a cabo su preciosa obra en cada una de nuestras vidas. Y por no tener un orden de prioridad y por no ver las cosas con claridad, por no entender bien la palabra de Dios, por causa de nuestros intereses humanos y de nuestros deseos. Hay un versículo, voy a leerlo ahora,
en Gálatas, en el capítulo 5. Después vamos a volver a Romanos. Quiero que usted esté cómodo y dejándose ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana. Dios tiene cosas hermosas. En el capítulo 5 y en el verso 24 dice: pero los que son de Cristo. Yo quiero que nos paremos un instante a meditar lo que la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñarnos con la inspiración del Espíritu Santo. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esto es muy inteligente. Usted sabe que somos testigos de nuestras torpezas. Y aún podemos verlo también, aunque no somos llamados a juzgar a nadie, pero podemos verlo en los demás. Queremos dar la imagen de que somos cristianos. Queremos tener el título de hijos de Dios, pero no hemos sacrificado nuestras pasiones carnales ni nuestros deseos. Dice: sino vivimos por el Espíritu. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Volvamos a Romanos. Dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, como hemos leído, pero vamos a repetirlo también ahora: herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que entender, Dios solamente puede compartir su gloria con usted y conmigo cuando nosotros hemos sacrificado nuestras pasiones carnales y nuestros deseos. Entonces es cuando conseguimos acomodar lo espiritual con minúscula, hablando de nuestro espíritu, con lo espiritual con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y estamos en la condición óptima para que Dios se glorifique. Y cuando Dios se glorifica, usted puede sentir la misma presencia de Dios en usted, la gloria y toda la proyección de poder, autoridad de Dios en su vida. Jesús orando al Padre en San Juan capítulo 17: la gloria que me diste se la he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué aflicciones? Cosas que son tan necesarias para nuestra vida. ¿Sabe que si Dios no estuviese permitiendo, si Dios no tuviera ese trato donde permitiera el sufrimiento sobre nuestra carne, el padecimiento sobre nuestra carne, seríamos puros niños tontos, absurdos y caprichosos, carnales, no entendiendo nada de las cosas del Espíritu, ni con el deseo de profundizar, ni con el deseo de dejarnos tratar por el Señor, sino más bien
escaparnos de la presencia de Dios porque al hombre carnal le molesta la presencia de Dios. Dice que la palabra de Dios en los versículos anteriores que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Estamos entrando dentro de un contexto donde podamos de alguna manera compaginar, entender juntos la importancia de alcanzar ese nivel espiritual donde lo humano, lo carnal y lo natural deje de ejercer autoridad para disponernos, para estar en condiciones para que Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera sobrenatural, para que pueda fluir en nosotros, pueda fluir de una manera gloriosa lo sobrenatural de Dios con manifestaciones reales del poder de Dios, de la gloria de Dios en nuestras vidas. La iglesia está adormecida, está sentada, acostada, la iglesia está, hablo en términos generales, cada uno cojamos la parte que nos corresponde. Estamos perdiendo un tiempo precioso, no con manifestaciones sobrenaturales de la gloria de Dios, sino con manifestaciones carnales donde nuestras pasiones y nuestros deseos se mueven, contaminando, dañando y estorbando la obra de Dios en nuestras vidas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Yo encuentro un trato de Dios, una obra majestuosa de Dios, que la persona que lo entiende, lo recibe, se dispone, se hace moldeable, obediente a la palabra de Dios, alcanza los puntos de crecimiento, de gloria, y hay una manifestación real en nosotros que ha de manifestarse en vosotros. Dice, porque el anhelo ardiente, preste atención a esto, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un anhelo ardiente. ¿De quién? De toda una creación. El reino animal necesita, espera la manifestación de los hijos de Dios, porque están sufriendo la maldición del pecado, la contaminación, la corrupción, la iniquidad, la suciedad, la podridumbre, toda la creación, el reino vegetal, todos los árboles que se cortan por negocios. Se dice que los bosques es el pulmón de las ciudades, pero ya no importa que no respiremos y que respiremos veneno, no importa, contra más pronto nos muramos, pues más pronto el gobierno deja de pagarnos las pagas. Y todo se mueve ahí, en una creación corrupta, que está sucia, que está contaminada, donde en la humanidad, hablando de la humanidad, de los hombres y las mujeres, la corrupción, la violencia, el odio, el rencor, se pasea de una manera tan lamentable, tan triste por las calles, donde jóvenes se quitan la vida
en fracciones de segundos, de cualquier manera, como el que se quita una chaqueta, apuñalan o disparan, matan. Es horrible lo que está pasando en algunos países. Hablan de 20,000 muertos al año, 25,000, 30,000 muertos al año en países. No voy a nombrarlos para no entrar en descrédito, pero de nada ni de nadie. No se trata de eso, si es la creación entera. La humanidad está afectada, dañada, contaminada. Fíjese, España se ha destapado la caja de Pandora. Y fíjese cuánto corrupto. Hasta el que hace de, ¿cómo se llama? De nada, el que tiene un puesto de guardián está corrompido. Todo está corrompido. Los sindicatos que supuestamente pelean y luchan a favor del pueblo, pues ahí está la corrupción. Engañando por aquí, cogiendo el dinero por allá y metiéndolo por allá, repartiéndolo entre los corruptos y a callar. ¿Qué? Mire, hermano, me da una tristeza, me da también un coraje, porque humanamente, y todavía no me he desprendido de este cuerpo, y sabe, y tengo que orar muchas veces para sacarme el coraje humano que me da porque es vergonzoso. Yo me imagino lo que se habla en otros países de España, cuando hablan de Bárcenas, cuando hablan del Llano del Rey, cuando hablan de los sindicatos, cuando hablan. Pero qué vergüenza, qué horrible. Y uno piensa cómo se puede respirar en medio de esta angustia, en medio de tanta mentira, en medio de tanta iniquidad, en medio de tanta suciedad, en medio de tanto egoísmo, en medio de tanto odio, en medio de tanto rencor. ¿Cómo se puede respirar? Pues permítame que le diga, amada iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Abrir espacios de aire fresco, espacios de aire puro, donde la verdad de Dios se pueda soplar en el corazón de las personas engañadas, desilusionadas, desencantadas, corriendo de un lado para otro para a ver quién puede mitigar un poquito de su angustia, de su dolor. Los psiquiatras, los psicólogos están haciendo el negocio del siglo. Todo el mundo está enloquecido. Miles de familias tienen que correr a los psicólogos, a los psiquiatras, porque están ahí de una manera horrible, enloquecidos. Todo se les derrumba, todo se les rompe. No hay manera humana. Cuando quieren hacer algo, lo estropean más, porque están bajo una nube oscura de mentira, de tristeza y amargura, y entran en depresión y en desespero, y es imposible salir de ese hoyo. Los únicos que pueden alumbrar, los únicos que pueden crear un espacio, un ambiente distinto y diferente, son aquellos que han sido alcanzados por la gracia divina del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. La creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Necesita la manifestación, porque nosotros somos la sal de la tierra. La tierra se está corrompiendo porque no hay sal. No hay sabor de vida. No hay aliento. Hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucho engaño.
Ya no sabe uno en quién confiar. Aún estamos aquí y tienen un padre espiritual con testimonio de años, y el diablo, por la atmósfera mentirosa, es capaz de ponerle a usted un pensamiento para que usted no reciba la palabra de vida a través de un canal que Dios ha puesto. Cosas tremendamente tristes que están llevando a una confusión y a paralizar la manifestación del poder de Dios en la iglesia, porque la iglesia está entretenida con soberanas tonterías. Entretenidas en fórmulas que se quieren mover dentro de la misma palabra, que no da lugar a confusión, que no da lugar a mentira, pero nosotros no atendemos, y la palabra de Dios no es para entrar en pelea, ni en debate, ni en batalla, pero nosotros somos tan listos que no paramos de debatir y de confrontarnos con la palabra, porque todos queremos tener la revelación perfecta. Y la revelación perfecta solamente la puede tener aquel que tiene un corazón noble para con Dios, un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Volvemos a leer el versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Permítame, hermano, hay millones de familias atravesadas con angustias impresionantes, familias disfuncionales, destrozadas, porque han permitido que espíritus destructivos entren allí. Los hijos esclavizados por la droga, los padres esclavizados con el alcohol. Estoy hablando de millones de familias que están ahí bajo los efectos del engaño y de la mentira, de la miseria. Familias que están influenciadas por espíritus de orgullo, de vanidad, no permitiendo que haya comprensión, entendimiento, amor, cariño, el esposo a la esposa. Hay distancia, hay sequedad, hay amargura, hay separación, hay divorcio. Nuestra sociedad se está desquebrajando por todos los lugares que lo miremos. Ahí están los justicieros que se quieren levantar para hacer justicia y acaban siendo terroristas, matando a cientos de personas inocentes, y una cantidad de cosas incongruentes y que no tienen sentido, que el hombre en su locura, y todo porque no estamos queriendo volvernos a Dios y entender el valor de la verdad de Dios. Pero no vamos a culparlos a ellos, porque ellos están en la ignorancia de su mente. Tienen su entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios. Pero usted y yo no. Y nosotros somos los responsables, y además somos los que tenemos el encargo de manifestarnos para que haya sanidad, para que haya salud, para que haya restauración, para que haya salvación, y para que haya un conocimiento de la verdad de Dios. Usted y yo somos los responsables. La mayor manifestación de lo sobrenatural de Dios y de la gloria de Dios vino en la tierra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos con detenimiento y nos vamos allí a Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros, ¿de quién está hablando?
Díganlo por favor. Está hablando de la iglesia. Está hablando de nosotros. No nos escondamos cuando la palabra nos está hablando a nosotros, ¿sí? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Dios Todopoderoso que está ahí en el tercer cielo, habitando bajo todo el señorío, todo el esplendor, toda la gloria, se despoja de eso, tomando forma de siervo. Dice la palabra que estamos leyendo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo supremo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues este mismo sentir. Y es la demanda, es la necesidad, que la iglesia sea una verdadera imitadora de Cristo. La gloria que me diste se la he dado. ¿Para qué nos dio la gloria? ¿Para qué nos dio el poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, autoridad. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Autoridad, poder. ¿Para qué nos lo dio? Para que a través de nosotros haya una manifestación. Diga conmigo, una manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios en el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y dígale, querido, la creación entera está esperando la manifestación de tu responsabilidad, de mi responsabilidad. No hemos sido llamados. Hay un llamado a los que llamó conforme su propósito. Dice también Romanos, más adelante en el mismo capítulo, no nos llamó para ser cantamañanas. Nos llamó para alumbrar en medio de la oscuridad. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, son la luz del mundo. Y la luz que se enciende no se puede esconder. Se enciende la luz para ponerlo bien en alto, para que todos los que están en la casa vean, y aún los que vienen de afuera vean. La creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Qué torpes somos. Cuando entiendo esto, no tengo otra cosa que: Padre, perdónanos. Perdónanos por el tiempo que perdemos
Perdónanos cuando estamos entretenidos ahí con boberías. Perdónanos cuando estamos retorciendo tu palabra para ponerla a nuestra medida. Perdónanos porque estamos perdiendo un tiempo precioso de una manifestación gloriosa que este mundo necesita. Este mundo necesita ver un testimonio digno del poder y la gloria de Dios. Y no hay otra manera establecida. Es a través de la iglesia. Y los que realmente se sienten iglesia tienen que entender esto. Porque la creación está ahí ardientemente esperando su manifestación. Las plantas necesitan la manifestación de los hijos de Dios. La tierra necesita la manifestación de los hijos de Dios. La familia, los animales necesitan la manifestación, porque todo está siendo perturbado, todo está siendo contaminado, todo está siendo corrompido, todo está siendo ensuciado por la mano. ¡Oh, aleluya! Del hombre engañado. Del hombre engañado. Si la mano del hombre engañado lo está destrozando todo por la influencia diabólica destructiva, si la mano engañada del hombre lo está corrompiendo, lo está ensuciando todo, ¿dónde está la mano del hombre santo? ¿Dónde está la mano del hombre puro? Jesús se manifestó y se manifestó en evidencia, con poder y gloria, no solamente para dar un testimonio que hay un poder sobrenatural, para levantar los muertos, para hacer que los ciegos vean, para limpiar la lepra del leproso, sino también para manifestar un amor que une las familias, un amor que causa una unidad perfecta, un amor que echa fuera el temor, un amor que cubre multitud de pecados, un amor que trae respeto, un amor que trae honra, un amor que trae unidad. Y Cristo lo manifestó, ese amor puro, ese amor sincero, ese amor verdadero. Y es la herencia. Dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que, mi hermano, la herencia que Dios te ha dado no es para que tú te la quedes, sino para que la compartas. Comparte, comparte, comparte el amor, comparte el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Comparte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, comparta lo puro, comparta lo limpio, comparta lo verdadero. Porque se necesita urgentemente. Ardientemente hay toda una creación que espera por usted y por mí. Porque todo se está pudriendo. Porque todo se está hundiendo. Ardientemente. Dice más. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo digo, ¿cuándo ocurrirá esto? Porque somos unos pocos acomodados los que estamos diciendo que somos iglesia. Digo acomodados porque estamos allí perdiendo un tiempo precioso, mirándonos el ombligo, mirándoles los defectos el uno al otro, mirando lo que hace el uno, juzgando, sopesando estupideces que nos hacen estar en una pérdida de tiempo total, donde es imposible que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Es imposible. Déjeme, hay principios poderosos de Dios para que lo sobrenatural de Dios fluya en nosotros.
He dicho que la mayor manifestación del poder, la gloria y lo sobrenatural de Dios fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos llamados a ser imitadores de Él. El apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Primer principio, en comunión con el Padre, en una total, gloriosa y preciosa comunión con el Padre. Él dijo en una ocasión, el Padre y yo, uno somos. Y para poder fluir en lo sobrenatural de Dios y que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, esto lo tenemos que tener muy presente. Número 2, una vida de santidad. Porque escrito está, yo soy santo, dice el Señor. Ser santos y ser santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando de principios que nos ayudan a fluir en lo sobrenatural de Dios para que haya una manifestación real de los hijos de Dios. Número 3, una vida de oración. No una vida de rezo, no una vida de repetición como el papagayo. Una vida de oración. El mayor ejemplo de una vida de oración fue nuestro Señor Jesucristo. Él oraba horas y horas, de noche, de madrugada. Él oraba. ¿Se acuerda aquella última noche en Getsemaní? Se llevó a 3 de sus mejores discípulos para orar con ellos. Jesús se apartaba como un tiro de piedra para tener intimidad con Dios. Cuando regresaba se lo encontraba durmiendo. Y Jesús le decía, ni tan siquiera habéis podido orar conmigo una hora. La creación anhela ardientemente, espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero no va a haber un fluir sobrenatural si no entendemos estos principios. Comunión con el Padre, vida de santidad. Tercero, vida de oración. Podríamos hablar mucho, pero todos aquí ya sabemos lo que, teóricamente al menos lo sabemos, lo que es una vida de oración. Esta mañana a las 4 de la mañana el Señor me despertó. Y la verdad le tengo que confesar que no me gustó mucho. Después le pedí perdón al Señor porque entendí que era necesario. No era para darme la palabra, sino para ayudarme a poner en orden algunas cosas. Y ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Después me ha molestado porque a última hora me quedé dormidito y la pastora dice, ya es la hora. Cuando había cogido el sueño profundo.
vida de oración. Hay mucho que aprender. Yo al Señor esta noche le decía, Señor, es de verdad que tengo mucho que aprender. Perdóname. Uno de los mayores errores es que uno mismo piensa, yo tengo una buena vida de oración. Esta madrugada el Señor me hizo ver que no, que hay que meterse más, que hay que invertir más horas, pero no de cualquier manera. Y uno ya sabe cuando Dios te está queriendo revelar, te está queriendo mostrar cosas, porque Dios te desnuda el alma. Es que te la desnuda. Y tú dices, sí, Señor, es verdad. Porque a Él no le podemos ir con cuentitos. Con cuentitos le podemos ir al hermano, le podemos ir al líder, le podemos ir al pastor, le podemos ir a la esposa con cuentitos. Y ahí están como que se lo creen o no se lo creen, pero da igual, usted le va con cuentitos, pero a Dios no le podemos ir con cuentitos. El Señor en el momento dice, ¡puf!, te desnuda el alma y dice, perdón, es verdad, no soy tan orador como me pensaba. No oro tanto, no invierto tanto, no llego a lo que tengo que llegar. Hay un reto de Dios. Número 4, su vida de oración, su vida de obediencia. Porque es necesario que se haga la voluntad de mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Nadie alteró, nadie movió, nadie desequilibró a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía cómo obedecer al Padre. Una vida de obediencia. Son principios. Espíritu Santo me revelaba, corría cortina, como diciendo ahí, de colega a colega, el Espíritu Santo diciendo, si hacéis esto, vendrá el fluir. Y el fluir de lo sobrenatural traerá la manifestación de la gloria. De la gloria. Estoy parando a pensar ahora porque el Espíritu Santo me estaba recordando. Palabra nueva. Estoy sintiendo una frescura. La confirmación. La palabra nueva. Para mí, para la iglesia. Iglesia con mayúsculas. ¿Sí? Número 1, comunión con el Padre. Número 2, vida de santidad. Número 3, vida de oración. Número 4, vida de obediencia. Número 5, vida de entrega. Hay un ejemplo tan maravilloso y tan glorioso, tanto en el Padre como en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Todas las cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nadie me arrebata la vida, yo la pongo. Él se entregó por ti y por mí voluntariamente, porque Él sabía perfectamente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y era necesario que la sangre de un justo, y como no había justo en la tierra, Él tuvo que dejar su gloria, tomar forma de siervo y de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte, para cumplir el requisito del derramamiento de una sangre de un hombre puro. De ahí señaló su primo, Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo interesante de esto, de esta revelación, que quita el pecado, porque la sangre de los animales que eran escogidos sin defectos para sacrificarlos para ofrenda como el pecado, esa sangre lo único que hacía era cubrir el pecado del pueblo y del sumo sacerdote durante un año. Después había que repetir el sacrificio, y así todo el tiempo. Pero Jesús dijo, ya no hay más sacrificio por el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, entró como sumo sacerdote, y ya no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. Y ya no hay más sacrificio por el pecado. Cuán interesante es esto. Vida de entrega. ¿No se percata usted, querido hermano, querida iglesia, que somos muy egoístas, que miramos mucho por nosotros mismos, que no estamos dispuestos a dar nada ni a entregar nada? No hay vida de entrega. ¿Qué diríamos de comunión con el Padre? ¿Cómo está nuestra comunión con el Padre? Y con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida de santidad? El escritor a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nos pone un cuadro tan crítico y tan vital, pero nosotros nos quedamos tan panchos y pensamos de que si ahora mismo viene Cristo, ¿qué pasaría? Porque Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos en la condición de ver a Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Queremos que las cosas nos vayan bien. Eso sí nos preocupamos y oramos. Estoy completamente seguro que el mayor tiempo que gastamos en nuestra oración es para recordarle a Dios lo que necesitamos. Señor, mira el trabajito, mira Señor el vestido, Señor esto, Señor lo otro y tal y cual. Como si ya no tuviéramos otro tema de conversación con el Señor. No se da cuenta que Dios puede pensar, pero qué egoístas son. Solamente me piden para ellos. ¿Hola? ¿Están ahí? Esta vida de obediencia. Si nos cuesta sujetarnos al pastor, al líder, al que estamos ahí y nos está dando la orden directa, ¿cuánto más a Dios? Si ponemos en tela de juicio todas las cosas, nos sentimos que somos los dueños de nuestra vida y nos sentimos con el derecho de hacer lo que nos dé la gana. Me encanta la reflexión de David en el Salmo 100 cuando dice, ovejas de tu prado somos.
tuyos somos. Amén. ¿Sabe que un hijo de Dios no se pertenece a sí mismo? Un hijo de Dios se pertenece al reino de Dios. Y ahora ya termino leyendo de corrido todo esto porque va a tener más sentido. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé la sensación, termino con esto, que a usted le queda después de esta palabra, pero a mí me queda la sensación de que alguien está esperando que yo haga algo. ¿Me entiende? Una creación entera está esperando que yo haga algo. Por favor, el grupo de alabanza. Yo le pido a nuestro amado Dios que nos dé la gracia y la sabiduría que necesitamos para que su palabra no quede ahí, pues como una palabra más, sino que nos haga reflexionar y escuche bien ahora y nos haga tomar posición. Hace poco el Señor me dio esa palabra: según la posición que tenemos, así será nuestra condición. Yo no sé tu posición, pero me encantaría que tu condición fuese formidable delante de Dios. Que seas enriquecido en todo, que seas sanado, prosperado, así como prospera tu alma. Enriquecido en las cosas eternas de Dios. No en las cosas pasajeras del mundo, sino en las cosas eternas de Dios. Le voy a rogar que se ponga un instante de pie.